Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, todo el público de la Cinemateca que se conecta una vez más con nosotros a nuestra programación virtual. Hoy es muy especial. En este mes de agosto estamos conmemorando el cuarto cumpleaños de la Cinemateca Municipal de Medellín. Son 4 años llevando programación formativa y de exhibición y de archivo a la ciudad. Ha sido una programación itinerante. Como sabemos, la Cinemateca no tiene una sede, no tiene un edificio donde se centre esta programación, sino que la programación va rodando y circulando por toda la ciudad. Y bueno, con las dificultades de la pandemia ha sido primordialmente virtual, pero menos mal no hemos necesitado suspender o dejar de ofrecer nuestra programación. Hoy, también en conmemoración de esos 4 años, tenemos un invitado muy especial en el espacio Cita con los Directores Antioqueños. Es un invitado que nos acompaña desde Francia, es el director antioqueño Camilo Restrepo, que acaba de estrenar su primer largometraje, Los Conductos. Sin embargo, él es ya largamente conocido por sus cortometrajes y por su cine tan particular y especial pues dentro de la cinematografía colombiana. Se ha vuelto un gran referente, es artista plástico, tiene un recorrido muy interesante en el arte y en el cine, y en toda su obra pues en conjunto, y va a estar conversando con Víctor Gaviria. Acabamos de ver uno de sus cortometrajes. Esperamos disfruten este conversatorio y bueno, y quédense conectados a la Cinemateca Municipal de Medellín. Entonces le doy la bienvenida a Víctor Gaviria y a Camilo Restrepo, director invitado en el mes de agosto. Bienvenidos. David, muchas gracias, hombre. Muchas gracias por hacer esta presentación a Cita con los directores antioqueños. Y hemos tenido, pues, bienvenidos a todos los que están conectados y que siguen este espacio en el que vamos construyendo como la historia consciente de esos archivos audiovisuales que se han hecho en Medellín para conocerse a sí mismas, ¿cierto? Se ha hecho de parte de directores y guionistas y en general, pues, pero fundamentalmente en este caso de los directores antioqueños que han hecho una historia que creo que empieza un poco con la generación mía a finales de los años 70, o sea que llevamos un poco más de 40 años, pero que tienen unos momentos elaborados, interesantes, aparición de gente que hace sus obras muy interesantes y me ha tocado estar con las gentes de mi generación y con otras generaciones intermedias y con los más jóvenes, y ha sido muy interesante. Y hace rato en esta cita queríamos tener a Camilo Restrepo, la verdad. O sea, es realmente un honor tenerte en el programa, un honor hacer parte, digámoslo, de esa búsqueda consciente del cine, el audiovisual en Medellín, en Antioquia. Y es lo que estamos haciendo, y este punto era un punto que faltaba muy importante. Camilo, muchas gracias por estar con nosotros. Como te digo, tenemos mucha curiosidad en hablar contigo. David dice que se han visto muchos tus cortos, pero también falta mucho por verlos y falta, digámoslo, ahora que presentas Los Conductos, que es un largometraje que lo has presentado comercialmente en salas hace ya desde un mes en las salas de cine de Colombia. De todas maneras, es un momento de llegada, un momento donde se te conoce. Esa película, quiero decirle a todo el mundo, que ganó Ópera Prima en el Festival de Berlín, o sea, uno de los más importantes premios que ha ganado el cine colombiano. Y para sorpresa de todos, pues ganada por Camilo Restrepo, que creíamos que era un documentalista experimental, y ahora nos resulta con una película, digámoslo, que mezcla los géneros, pero que gana un premio dentro de la ficción argumental. Entiendo, Camilo. Entonces, lo importante es que aprovechemos para hablar de todas las obras anteriores que han sido como unos pasos hasta llegar acá a Los Conductos. Y algunos de esos pasos también sí son conocidos, como Impresión de una guerra. Esa es la primera película que yo conozco tuya, Camilo, y me la muestra Juana Suárez, y muy entusiasmada. He tenido unos amigos que han seguido tu obra cada que aparece algo, y siempre me alertan a mí de lo importante que es que los pasos que estás haciendo y lo que está haciendo tu obra, en parte también, Camilo, ya para que empecemos a hablar contigo, en parte también porque tu obra, increíblemente, siendo con otra, una explosión de las representaciones normales, realistas, siendo otra cosa muy distinta, dialoga con todo ese cine de Medellín anterior,
que hemos hecho las generaciones anteriores, dialoga de alguna manera, a veces simplemente rechazándolo, a veces juzgándolo también y haciéndole también un juicio de alguna manera ético y estético también muy fuerte. Entonces, por eso es tan importante tu voz aquí en este momento, en este encuentro con los directores, cita con los directores antioqueños. Eres un director, además, que eres un artista plástico, además empezaste a estudiar en la Escuela de Superación Nacional de Bellas Artes en París, y lo que queremos saber es cómo, un poco de tu vida. Tú eres de Medellín también, Camilo, cuéntanos un poco de qué parte de Medellín eres y cómo viajaste de pronto a estudiar artes y cómo ha sido toda esta historia hasta llegar a los conductos ahora que estamos viendo hace un mes. Camilo, un abrazo, hermano, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Yo quería precisar aquí que no nos conocíamos, nunca nos habíamos visto, es la primera vez que hablamos, y para mí es un orgullo total hablar con Víctor Gaviria, tenerlo aquí enfrente de mí, por muchas razones, pero voy a decir que, claro que sí, lo que dijiste vos, que de alguna manera yo dialogo con la herencia del cine colombiano, no solamente antioqueño, sino también el cine colombiano en general. Y yo pienso que dos películas colombianas me han marcado como ningunas otras. Y una de ellas es tuya, Víctor, que es Rodrigo de No Futuro. Con esa película les voy a explicar ya un poco más porque he venido teniendo una correspondencia casi secreta, con muchísimas ganas de encontrarte algún día, pero sin forzar ese encuentro. Y ahora pues esta es la ocasión en que nos vemos pues cara a cara, así sea virtualmente. La otra película, simplemente para no dejar pues la cosa como en curiosidad, es Agarrando Pueblo de Mayolo y Ospina. O sea que entre esas generaciones pasadas de las que yo soy heredero, el único con el que yo puedo hablar ahora directamente sos vos. Entonces para mí es un gran honor porque hay una idea de pasarle la mano de una generación a la otra. Y yo realmente quiero decir que sí la quiero recibir, esa mano que me extiende Víctor Gaviria. Lo que decías, por supuesto, es una generación que yo problematizo. Lo que ustedes hicieron, lo hicieron en un contexto muy particular, respondiendo a ese contexto, y yo pues entonces respondo no solamente al contexto que es el mío hoy, sino también a la historia que ustedes forjaron con esa respuesta. Entonces es muy interesante este diálogo, porque de alguna manera es un encuentro no solamente con el público hoy, con los jóvenes que están viendo, que vieron Los Conductos y que piensan que Los Conductos es cine colombiano contemporáneo, sino que también es un cine colombiano que tiene un anclaje en el pasado. Es un cine colombiano que también está hablando de una tradición de cine colombiano y de una manera en que se ha representado, como bien lo dijiste, la ciudad de Medellín. Cómo sigue construyéndose Medellín, esa imagen de Medellín a través del cine. Y una imagen que fue ficcionalizada, porque Rodrigo de ya ficcionalizaba una Medellín, la presentaba de una cierta manera, y cómo continúa ficcionalizándose en Los Conductos. Entonces, antes de hablarte pues de dónde soy, de Medellín y cosas de esas, quisiera yo primero que todo decir por qué digo que tengo una correspondencia con Rodrigo desde hace tiempo. Resulta que cuando salió Rodrigo D, creo que fue en el año 1990, creo que fue el estreno en salas en Colombia, yo no soy un cinefilio, yo no he visto muchísimas películas, y ni siquiera ahora veo muchísimas películas, y en la época todavía muchísimo menos. Y resulta que no sé cómo fue que a un profesor del colegio, yo estaba en 11 bachillerato, y a un profesor del colegio le dio porque nos iba a presentar Rodrigo D, y teníamos en una sala del colegio, y que teníamos que ir a ver la película a la sala, en el Betamax del colegio, pues una sala improvisada. Y entonces fue como mi primer encuentro con el cine colombiano. Yo creo que yo no había visto ninguna película de cine colombiano, y realmente lo poco que había visto pues habían sido pues, Regreso al Futuro, será lo que me habría visto, mi herencia pues como hollywoodiana. Y vamos a ver Rodrigo de No Futuro, y entramos ahí, todos quedamos pues como un choque muy grande, primero que todo porque no parecía una película. Todos dijimos, esto no parece una película, esto parece más bien una cosa que está pasando ahí en la calle que una película. Y luego después no entendíamos absolutamente nada de los diálogos, porque hay que recordarle pues mucho a los espectadores de hoy, que son jóvenes, que es una película que fue filmada en celuloide.
Y me parece que fue en 16 milímetros, ¿no, Víctor? No, en 35. En 35. Sí. Pero entonces el sonido en esa época en el celuloide era de muy mala calidad. Si algo ha hecho el digital por el cine, ha sido del lado del sonido. Y entonces los diálogos se entendían muy poco. De vez en cuando algún gonorrea y pues puta. Y eso era más o menos pues, toda la cosa. pero lo que era muy interesante es que dentro de esa película había una parte de... Había como una banda sonora muy importante. Y esa banda sonora atravesó la década de los 90, pero nos marcó a todos. Y saliendo entonces del colegio, yo entendí que lo que presentaba Rodrigo del Futuro no eran tantos diálogos, sino como la potencia de la musicalidad, de una palabra que estaba más gritada que hablada. Y gritada pues por ese disco que salió después, en el que un lado era el lado de metaleros y el otro lado era el lado de punqueros. Y entonces yo escuchaba ese disco y ese disco pues sí de alguna manera encarnaba todo lo que tenía la película y encarnaba esa ira que teníamos. Y que precisamente eso que estoy diciendo, que esa película no es una película tanto de algo, sino de grito. Y había una secuencia que me gustaría mucho que pudiéramos ver ahora, una secuencia que fue fundamental para mí, y es la secuencia en que está Rodrigo de él, el protagonista de la película, tocando batería en un solar de una casa, un atardecer. Me parece que hay un panorámico, se ve la ciudad, llega allí, aparece la batería y está gritando cerdo policía, sucio policía, cerdo policía. Es un solo y solamente se ve la ciudad, el protagonista y todo ese derroche de energía y de golpe que hay en la batería. ¿Sabes qué sí, primo? Es que... Mal. Ay, ¿Va a tocar ahora? tal vez... Hey, Bueno, se llama esta gente que ¿sabes que me vas a dar unas clases de solfeo? en estos días... Y a tocar el platillo grande, que me enseñes. No, es que yo le enseño ahí junto a $1.50 la clase. ¿Pero vos lo tocas por clave o qué? No, de oído, pero yo le enseño la nota a $1.50. Y eso para mí era una condensación de lo que era Medellín en ese momento. Y saliendo del bachillerato, pues se presentaba también como, o yo no sé, yo decía, pero ¿por qué nos presentó este profesor esta película acá? En el momento en que nos vamos a ir a vivir la vida. Se supone que de aquí salimos, nos formaron en el colegio, y del colegio pues salimos a enfrentar lo que es la vida de adultos ya. Y era como, yo intentaba entenderle pues como el significado a la idea del profesor. Y era como si él me estaba diciendo, bueno, de aquí en adelante, malparidos, lo que tienen es no futuro. Vean para dónde van, aprendan o estudien para que no lleguen allá. Yo no entendía muy bien el mensaje, pero seguramente el tipo tenía algún mensaje. Pero me quedé pensando, pero ¿cuál es ese no futuro? Y a ese no futuro en el que el personaje Rodrigo D termina sin futuro, a ese no futuro en el que el personaje tiene que suicidarse finalmente, no soporta esa ciudad colombiana, no soporta ese Medellín, no soporta esa violencia, y termina por ese último gesto que él mismo se suicida, se da la muerte.
Y ahí termina pues ese futuro, ese porvenir que podría ser el de la juventud colombiana. A ese no futuro yo quise responderle y me tomó 30 años responderle a ese no futuro haciendo los conductos. Haciendo los conductos en el que el personaje de Pinky, que es un equivalente, un alter ego de Rodrigo de alguna manera, ese personaje de Pinky decide que es como, tal vez que hablar un poquito más de lo que es Los Conductos. Ya sabemos que Rodrigo de alguna manera es una película realista, pero porque también incluye dentro de su reparto de actores gente que realmente vivió lo que está representando. Los Conductos también es una película que de alguna manera representa lo que Pinky, su protagonista, vivió. Entonces hay un fondo documental dentro de eso y están esas vidas de gente que fue como herida por la violencia de esa ciudad tan fuerte como es Medellín, herida pues por una vida que es muy dura allí. En esa herida para Rodrigo D es una herida mortal, lo lleva hasta el suicidio. Y yo quería que para Pinky esa herida no fuera mortal, que fuera un personaje que tiene que llegar hasta el fondo, hasta el abismo, para luego vivir una resurrección. Y lo que pasa en Los Conductos es que Pinky resucita de alguna manera. Y esa resurrección, me tiene que perdonar porque se me meten huevonadas del francés en la cabeza. Resurrección de Pinky es para mí esa manera en que yo le digo a ese profesor del colegio, pues, futuro sí hay, gonorrea, sí hay futuro, no es que sí hay. Pero 30 años después, porque la película mía, Los Conductos, pues aparece en 2020 y la tuya en 1990. Y hablando un poco más de lo de por qué era importante esa escena del baterista. Sí. Cuando yo llegué a hacer La impresión de una guerra, un documental sobre las marcas de la guerra en el contexto colombiano, cómo entender el contexto violento de Colombia a partir de marcas cotidianas. No intentar crear un discurso, yo no soy historiador, soy simplemente artista, intento buscar cómo es que se imprime el conflicto en las cosas. Y con la cámara voy anotando, se imprime de una manera y se imprime de otra. Y buscando esas marcas de la guerra, llegué pues a alguien que me dio un disco y me dijo, escúchate esto, es un disco que está editado por la Casa de la Memoria y donde hay bandas que cantan como a la paz o a la guerra o al conflicto. Y escucho el disco muy bien, pues algunas no me gustan, no sé qué, hasta que llegó a una que me fascina. Y digo, qué bien, esta gente que está gritando acá grita verdaderamente lo que es esa rabia de estar en el conflicto, de estar perdido, de no saber ni siquiera por qué nos estamos peleando, cuáles fueron las razones, quién fue el primero, quién tiró la piedra, yo no sé qué, poco importa, lo que hay que hacer es como gritar de nuevo, como gritan Y tal vez ese grito es como ese grito tuyo, ese grito panorámico, ese grito permite ver. Camilo, en la película ese es Fértil Miseria. ¿Quién es ese grupo? Entonces yo utilizo a Fértil Miseria. El que está, digámoslo, grabado, el que está filmado por ti. Sí, que yo filmo entonces en La impresión de una guerra. Y Fértil Miseria, Víctor, es un grupo de 2 mujeres, sobre todo la formación básica son 2 mujeres, Vicky y Piedad. Sí. Y ellas aparecían en Rodrigo de No Futuro. En esa época no eran punqueras, sino que eran 2 metaleras súper peludas. Sí. Y están ahí y de nuevo entonces pues nos vamos correspondiendo, porque entonces La impresión de una guerra, por cuestiones de azar, utiliza esos 2 personajes que ya estaban en Rodrigo D, gritando. Y vimos, solamente para terminar, pues como este enlace con la música que yo creo que nos une, y vimos ese cortometraje, La Bouche, que fue como la introducción a esta conversación. Sí. Y yo estaba diciendo que de alguna manera lo que yo quería era como una palabra que enunciaba no tanto las razones, lo que decías vos, que yo era tal vez un documentalista experimental que apareció con una ficción después, pero también había hecho musicales, y musicales con gente en África, con africanos que viven en el lado mío, pues en mi barrio, en París, en donde yo vivo. Y uno de estos musicales se llama entonces La Bouche, que traduce la boca. Y esa boca no es una boca que da razones, es una boca que ni siquiera habla, es una boca que grita de alguna manera. Es una manera de decir, las razones finalmente cuando se llega a un estado de violencia tan grande, las razones no justifican nada.
Y entonces ahí llegué a ese punto en el que para mí las películas no tenían tanto que discutir, no tenían tanto que argumentar, tener diálogos, sino que tenían que ser más una palabra emotiva, una palabra cantada. Y es muy extraño porque yo no había visto La mujer del animal y me la acabaste de pasar y la vi entonces ayer. Y resulta que La Bouche y La mujer del animal también corresponden porque son películas que ambas hablan sobre la violencia conyugal, sobre el feminicidio, sobre el papel entonces pues de sumisión de la mujer, pero en dos polos completamente opuestos. Y eso es lo interesante pues de esta conversación, que de un lado La mujer del animal llega pues a eso de lo que es el cine realista que intenta que el espectador sienta sienta pasionalmente la película como algo verosímil, como algo que se puede entender como creíble, como casi una realidad. Mientras que yo la desplazo completamente sacrificando eso de la idea de lo verosímil. Yo no puedo decirle al espectador que crea en mi película como si fuera una realidad, porque lo que le presento es un juego de formas, de luces, de enunciación, de canciones que no corresponden a lo que sería el canon de la realidad, que no corresponden al espejo de la realidad. Entonces ahí, hablando de todas las correspondencias que hemos entretenido, pues secretamente, ni siquiera te habías dado cuenta vos y yo, a lo largo de nuestra filmografía, también sería muy bueno que habláramos de esas disonancias, de esas disociaciones, de las rupturas en las que yo me voy por un camino, que es el camino en el que el espectador siempre está como en la duda, mientras que el camino de la generación tuya y magníficamente abordado por tu cine ha sido el de lo verosímil. Se nos cayó la red, yo creo. Sí, no, estaba diciendo yo, Víctor, que lo que es muy bacano es que vos sos como un gran ejemplo de lo que es ese cine en el que el espectador cree en lo que está viendo. Y yo soy como un ejemplo del cine en el espectador tiene dudas, duda en que eso sea de verdad, en que eso sea real. Y eso es muy bacano porque hemos hablado de las correspondencias en el que uno y otro pues nos encontramos, y yo creo que en esa cosa de lo real, de lo verdadero, de lo verisímil, estamos alejándonos. ¿Qué pensás vos de eso? O sea, te agradezco que utilices esa palabra que me parece que orienta todo y que también me orienta a mí a entender la cosa de la palabra de la similitud, ¿cierto? Como quien dice tú, porque en el fondo esa verosimilitud pues es como una estética, ¿cierto? Requiere unas formas y que de alguna manera pues yo he tratado de buscarla a través del actor natural, del escenario natural, de un despojamiento y un desnudamiento ante una realidad que queremos no traducir, sino presentarla lo más cercana, digámoslo, a ser un testimonio y un deseo nuestro de que aparezca como es, ¿cierto? Sin traducirla, sin decirle, ¿cierto? Que nos aparezca eso, como que es un poco el prójimo pues, de Medellín, que nos aparezca como nos aparecen en los semáforos y demás, pero que aparezca de verdad allí. Entonces, pero es otra cosa completamente, es como otro camino, y en ese sentido, pues lo que hemos visto de tu trabajo es pues otra búsqueda, y de alguna manera también como un poner, tú decías ahora la palabra problematizar, como quien dice, poner en cuestión toda la representación de esa verosimilitud en parte, para ver si encontramos otras cosas, porque la verdad es que el realismo también pasa por encima de todo, y lo interesante es que tú te quedas en las cosas y muestras que las cosas significan otras cosas, o sea, que estamos pisoteando una cantidad de seres, de personas, de procesos, de significaciones, tratando de entender unas cosas, yéndonos por un camino que está trillado de alguna manera, ¿cierto? Que es el camino del realismo, y sobre todo desperdiciando el poder, digamos, lo sugerente y totalmente esencial de lo que es la imagen, ¿cierto? Sí, perfectamente. Y ahí yo creo que ese es el punto vital. Lo dijiste muy bien, Víctor, cuando dijiste que el realismo es un sistema, de alguna manera, un sistema estético, como lo dijiste. Y dentro de ese sistema estético hay unas posibilidades de lo que se puede hacer y hay otras cosas que no se pueden hacer.
Porque si uno se pone a hacer unas cosas, si uno sale dentro del canon impuesto del realismo, no le creen, el espectador no le cree, se pierde el espectador en medio de la película. Y entonces no tenés, por ejemplo, la libertad como realizador realista, la libertad de poner a hablar a una persona de una manera que no le corresponde. Es decir, que alguien que es de una clase social, le tenés que dar su manera de hablar que corresponde a su clase social. Sería imposible ponerlo a hablar desde un hablado que no fuera el que le correspondiera, ¿ves? O Sí. sería tal vez imposible ponerlo a cantar una canción que no le correspondiera. Entonces yo lo que estoy haciendo es intentando buscar salir de ese sistema, pues por todas las prohibiciones, por todo lo que no se puede hacer en cine realista. No lo ponga a cantar, no lo ponga a hablar así, porque es que esa gente no habla así. No lo ponga a cantar, porque es que ¿quién se va a poner a cantar en una situación en la que le acaban de matar a la hija? No lo ponga no ponga esos colores tan extraños, porque es que esas chozas no son así. Hay un montón de cuestiones, o por qué utiliza tantos planos de detalle si el plano general es el que permite entender mejor el contexto de la imagen. Entonces, ves, yo voy efectivamente buscando todo lo que está prohibido dentro de ese canon del realismo, utilizando esas fichas Sí. para crear un estilo que sea más sugerente, pero sacrificando la verisimilitud. No se puede creer en lo que yo estaba haciendo. Y fundando lo que sería una especie de duda crítica del espectador. El espectador tiene que decir, lo que me está mostrando este man es una imagen. El man no me está mostrando la realidad. El man me está mostrando una imagen y a partir de esa imagen yo tengo que construir un pensamiento que me permite después volver a la realidad. Pero entre la imagen y la realidad, la imagen de este man, de Camilo Restrepo, y la realidad, hay una brecha. Hay una cosa, por ejemplo, Camilo, para que la gente entienda un poco y para que mostremos un fragmento de impresiones de una guerra. Es una cosa tan sencilla que esta mañana que lo volví a mirar, yo me daba cuenta que cuando yo movía y hacía los planos para mostrar a Ramiro o pues vocalizando su tema, ¿cierto? Pues yo estaba en el realismo y por lo tanto no podía hacer unas cosas, no podía hacer un videoclip, no podía salirme a otro lado porque estaba conectado, digamos, en la película realista que tiene que estar conectado de comienzo a final hacia un relato que se va construyendo. Y entonces, por ejemplo, tú cuando tienes impresiones de una guerra, ese es el tema de Fértil Miseria, estos tipos como estas mujeres como están, digámoslo, diciendo ese tema, como están tocando los instrumentos, como están vocalizando, tú te quedas ahí, haces unas cosas súper interesantes, tanto a nivel de cámara como del sonido mismo, pero, por ejemplo, yo no podía hacer eso, imagínate, esta mañana que veía eso, yo decía, increíble, uno como está delimitado con el realismo, con el relato realista pues tan convencional, está súper limitado sabiendo que aquí está todo dicho. O sea, ese grupo y esas personas te dicen una cosa que no te cabe en el pecho, está más allá del relato. Eso, que no te cabe en el pecho. Veámoslo, pongamos, que lo vea la gente, sí. Durante los años 80-90, la ciudad de Medellín fue el teatro de afrontamientos particularmente sangrientos entre las fuerzas del orden y el célebre cartel de Medellín. Una gran cantidad de leyendas se construyeron en torno a la figura de Pablo Escobar, el jefe del cartel. Una en particular resume la magnitud de la vigilancia y del control sobre la ciudad que se le atribuía. A mediados de los años 80, el Ministerio de Transporte renovó la reglamentación del servicio de taxis del país. Entre las medidas adoptadas figuraron el equipamiento radiotelefónico y el cambio de color de los vehículos, pasando del negro al amarillo. Las calles de Medellín se cubrieron de taxis amarillos y rápidamente se sospechó que los nuevos taxis eran los ojos y los oídos del cartel de Escobar, quien hubiera sacado provecho de la reglamentación para crear su ejército de espías, indetectables por un exceso de visibilidad. 1, 2, 3,
Perfecto. Víctor, sí, imagínate, bueno, ya que vimos el pedazo, entonces imagínate pues que, claro, eso se parece como meter un videoclip en medio de un documental. Sí. Sí, llegan ahí, bueno, vamos a poner eso, pero sí, dicen unas cosas que no te caben en el pecho. Y lo que dicen los textos de las letras de las canciones son cosas que uno no entiende totalmente, pero que lo siente, sí. Sí, sí. Por ejemplo, Camilo John Rodrigo yo quería que esos temas entraran, esas letras y todo, porque veía que en Medellín en ese momento nadie estaba expresando lo que estaba ocurriendo, sino esos muchachos, o metaleros, o punqueros. Ellos, Tu futuro es muerte, esta de ahora que se llama, ¿cómo es que dice? Mira la muerte, mira, ¿cierto? Sí, sí, claro, esa es ella, también fertilar, sí. Impresionante. Y entonces es increíble cómo los valores y las jerarquías digamos, de lo cultural, estos muchachos están haciendo lo más importante para la ciudad. Estos muchachos de Fértil Miseria, estas mujeres, estos grupos, estos locos, y están diciendo todo. Y tú de alguna manera como que sientes, tienes esa sensibilidad y lo escuchas ahí. Me dices que lo encontraste en un disco que te mostraron en la Casa de la Memoria. Sí, pero igual porque no soy yo, lo escuchaste vos primero, Víctor. Yo todavía recuerdo mucho, pues, que es que salió el álbum de Rodrigo D con los dos lados, claro. Sí. Ese es una joya y recuerdo muy bien y todavía es una cosa, me dejó tan rayado y es una cosa es que cuando alguien me dice, hey, no te desesperes, siempre pienso como la canción, no te desesperes, mátate. No te desanimes, mátate. No te desanimes, mátate, eso es, no te desanimes, mira, no te desanimes, mátate. Sí. Qué cosa tan loca, ¿no? Pero eso es la expresión total de un momento. Mira, yo te pregunto una cosa, tú en Impresiones de una guerra, que para que mostremos otro fragmento, hay un momento donde tú dices, perdóname, no recuerdo, que puede ser también en el último corto que vi, el de La sombra crece mientras el sol declina, no sé, en un momento dado tú haces como una reflexión, porque también hay que ver que también hay una creación tuya conceptual, que utilizan mucho la voz en off, unas frases muy, muy conscientes y también con mucho sentido del efecto, digamos, lo de la gran poesía, de lo que puede la poesía. Pero es increíble porque se supone que estamos en el arte de la imagen y tú confías muchísimo en la poesía para que haga sinergia y se mezcle con lo que estamos viendo y se creen unos sentidos únicos. Hay un momento donde tú dices que tú trazas una línea vertical entre un mundo que avanza y otro que espera, algo así. Sí, y después dices, yo soy la línea, sí. ¿Pero qué quiere decir eso con respecto a lo que estamos hablando? Que lo que estamos hablando, porque de alguna manera tú me dices, yo no voy a ir por la verosimilitud a tratar de entender lo que está ocurriendo. Porque la verdad es que eso que está ocurriendo, ese discurso lineal de lo antes y lo posterior, que es el relato realista, eso no lo puede tomar porque ahí me vino a la mente esa frase, porque ese mundo está avanzando y está detenido, está avanzando, está detenido. Es un mundo que fluye, me imagino, hacia unos lados y hacia unos lugares que es muy posible que solamente se pueda coger a través de lo que tú haces.
Ninguna preocupación nos apura, porque aquí todo es olvido o repetición, lo que es la misma cosa al fin y al cabo. Es mediodía en punto, hora en la que ningún objeto acuesta su sombra. Una línea vertical se dibuja entre un mundo que avanza y otro que espera. Yo soy la línea. Hay una idea de lo que es el instante en eso. El instante más que el tiempo. ¿Ah? Es casi como una contradicción, porque es un corto, como dice el título, como crece la sombra cuando el sol declina. Algo tiene que desaparecer para que la otra cosa aparezca. El sol tiene que desaparecer, tiene que declinar para que la sombra pueda avanzar. Entonces es una idea es una película sobre la idea del progreso, los que avanzan y finalmente los que se quedan atrás. Y los que se quedan atrás son los que yo filmo, porque entonces yo voy a filmar unos manes que están en un deshuesadero de carros y unos malabaristas que están ahí, pues como dos grupos que están viviendo de los momentos en los que los carros se tienen que detener en los semáforos pues para hacer el circo, o se detienen porque ya no avanzan más y los otros pues les quitan todas las partes para poder reciclarlas y venderlas. Entonces, mientras que el gran protagonista de la película pues sería el carro que sí avanza y los que avanzan en el carro finalmente. Entonces es una película como, de un lado estaría el progreso y de otro lado están pues los que están ahí atrasados. Y mi idea con eso de la línea era más la idea de pensar eso no en términos de avance y retroceso, futuro y pasado, sino el instante mismo, y ese instante mismo sería esa línea en la que ambos se conectan, esos dos mundos. Entonces, sí, era entender el tiempo desde otra manera, que no fuera una manera clásica. Pero como te dije, cuando te mandé ese cortometraje, para mí ese es el que me parece más pelle de todos los míos. Es casi que a mí me da vergüenza mostrar ese. Y me da tanta vergüenza. Quiero preguntarte eso, porque obviamente uno está viendo unas imágenes, digámoslo, asociativas, viendo, digámoslo, entregado a un sentido que va para uno y otro lado. Y digámoslo, esas últimas imágenes en blanco y negro de los malabaristas, de los semáforos y esas cosas, pues increíble, porque no sé por qué me coincidió con cosas que he estado viendo yo tanto en los semáforos, pero me pareció fascinante ese momento. Y en general, digámoslo, ahí es cuando presentas el personaje para comentarle a los amigos que están conectados aquí. Ahí presentas a Pinky, ¿cierto? En este documental como que lo conoces, en este cortometraje. Entiendo que él era el novio de tu hermana Victoria, ¿cierto? Sí, eso es, él era el novio. Y me imagino que lo conociste allí, y yo me imagino que de alguna manera también tuviste un poco de la pregunta de ¿para dónde va este cuñado mío? ¿Para dónde va? ¿A dónde se va a llevar a mi hermana? ¿Qué están viviendo? Esos hermanos que están... Pues tenés totalmente razón. Mira, y de otra vez volvemos a eso de lo que es la cuestión del tiempo y del futuro y del porvenir. Claro, esta gente lo que te estoy diciendo yo, ese cortometraje es un cortometraje sobre los que se quedan y sobre los otros que sí tienen futuro. Y entonces, claro, cuando yo conozco esto, mi hermana se fue muy, muy niña de la casa, se la fue a guerrear. Y le gustaba el circo y salió con una tropa, se desapareció durante un año y después apareció pues con un novio venezolano y después apareció con niña y después apareció con Pinky. Y entonces este pelado, pues muy buena gente, pues espectacular, pero entonces tenían que vivir de algo, entonces iban por los semáforos con otros pelados, un grupo, y estaban en los semáforos haciendo espectáculos. Y ellos realmente sí creen que eso, y me parece muy bien, que eso es una actividad artística, y que como cualquier actividad artística, pues necesita una remuneración, y que están viviendo de su arte, y a mí me parece muy legítimo eso. Y de hecho, pues es algo que yo anoto aquí como entre paréntesis. En mis películas siempre filmo mucho artistas, sean artistas callejeros como este grupo, sean músicos como en los cortometrajes de antes, o Pinky, que es dibujante,
o en la impresión de una guerra, pues filmo gente que está haciendo cosas con pinturas. Pero bueno, es un paréntesis. Ahí entonces aparece este Pinky, ¿para dónde van estos dos? ¿Qué va a ser la vida de esta gente? Sin estudios, sin posibilidad de trabajar, pues realmente en un trabajo barbados, tatuados, pues llenos como de todos los estigmas de lo que la sociedad normal va a rechazar para un empleo. Y están ahí ellos también rechazando a la sociedad, eso es lo bueno. Hablando con mi hermana o con ellos dicen, pero claro que yo sí trabajo, yo no soy ningún vago, como dice la gente. Yo sí trabajo, pero trabajo en lo mío. ¿Qué es esto? ¿Qué es estar en el semáforo? ¿Y por qué no? Y yo soy artista, sí. Que no me reconozcan como artista no es ningún problema, porque yo sí me reconozco como artista. Y es decir, hay una parte en que la sociedad tiene que darte como el visto bueno, pero ellos mismos dijeron, es que esta sociedad colombiana no me va a dar el visto bueno a mí, yo me lo doy entonces yo mismo. Y eso me parece buenísimo. Entonces por eso los filmé. También filmando, no solamente no de una manera, de esa manera poética que estamos hablando con las voz off, de esa manera en la que yo iba a entrar más no a retratar esa realidad de esta gente, sino a retratar más la cabeza, la estructura mental, pasar de lo que sería la geografía de la ciudad a lo que sería la geografía del cerebro. ¿Qué es lo que piensa esta gente? Y entonces dentro de lo que piensa esta gente está esta voz que yo me invento, que es una voz off. En los conductos también hay una voz off y es como la voz off de Pinky, cómo entra en la cabeza, pues, de este pelado que finalmente al principio, como crece la sombra cuando un son declina, que lo filmaba en 2013, después fue cayendo y cayendo y cayendo y cayendo hasta volverse, pues, drogadicto bazuquero, viviendo en la calle, en una olla. Y como finalmente sí llegó a ese no futuro al que finalmente estaba predestinado, perdiendo toda confianza y ya no creyendo que él era alguien digno de estar en la sociedad, como al principio sí lo creía. Entonces, ¿cómo llega allá? Y cómo entonces tenemos que sacarlo de allá, porque es que hay que sacarlo finalmente. Y cómo se sale él finalmente solo de esa drogadicción y todos esos problemas, cuando la película, ni siquiera soy yo, cuando la película le tiende como la mano, cuando la película le dice, hey, haceme. Yo lo único le digo a Pinky, hagamos una película. Y Pinky dice, yo tengo que hacer una película. No es yo voy a hacer tu película, sino yo tengo que hacer una película. Y la película la va diciendo, haceme, y termina él siendo protagonista. Pero siendo protagonista también de su propia vida, a través de esa película que le digo, como una carnada, trayéndolo, como seduciéndolo. Pero ves, me perdí un poco como Camilo, no, pero más, Víctor. No, está muy bien. Estábamos hablando de esos momentos de malabarismo de tu hermana y Pinky en el corto anterior, ¿cierto? Qué lindo eso que tú dices, que trabajas con artistas. En parte también, digámoslo, uno tanto pasar por los semáforos y ver a estos malabaristas y incluso te iba a preguntar, ¿tu hermana es la que está allí en las telas dando vueltas? No, esa es la que sigue, es la última imagen del corto es mi hermana, es otra chica. Ya. Es la última. Y se le ve el rostro. Sí, no. Pero yo lo que te quería decir era que de una idea tonta, pero que a veces puede ser verdad, y es que lo que le recuerdan a uno a estos artistas del callejeros en los semáforos es una cosa que uno, muy sencilla, y es que la vida cotidiana sin arte no es bueno vivirla. Entonces ellos, cuando están allí, te están recordando que la vida cotidiana tiene sus códigos y tiene sus empujes y sus ritmos y todo eso, un poco también en función de la ley, del trabajo, de la sobrevivencia, pero la verdad es que tenemos que saber que estamos en este mundo es por el arte, por lo lúdico, por el placer de la vida. Entonces, estos muchachos haciendo sus maromas y sus cosas nos recuerdan que la vida cotidiana sin arte no es vida. Sí, realmente yo pienso que sí, que hay una cosa que a mí me interesa cuando yo filmo artistas, y es filmar mucho lo que la gente cree que no es un artista, finalmente, y que yo sí considero grandes artistas. Como son estos pelados pues, que están en las calles, o los que son pues, en los conductos, la gente que imprime camisetas y que hace los dibujos de las camisetas, como Pinky, y que finalmente nos están llenando pues, la calle de dibujos impresos. Cuando uno va viendo cosas, no sé, va viendo camisetas chiviadas, a veces hay unas que son muy graciosas, pues, y que te van alegrando como el día viendo las camisetas también. Viendo dibujantes o viendo artistas africanos, como en los cortos precedentes, que no es realmente el arte
la música como que se estima como la del gran éxito, pues no son músicas autóctonas, son gente que toca ritmos autóctonos de la República de Guinea o de la Isla de la Reunión. Entonces no es el rockero pues que uno tiene en la cabeza. Y es esa idea finalmente de esa función estética vital en cada aspecto de la vida. Y no es tanto el arte como un éxito, como un lugar al que uno se tiene que dirigir. No. Incluso, Camilo, para tocar un tema, y es que te estaba diciendo que este grupo de punqueros de Piedad y Vicky, ¿cierto? Y todo este grupo, lo que le impresiona a uno es cómo la música les transforma el cuerpo, no solamente por los tatuajes, pero como en ese momento están totalmente en su sentido, está transformando, esas caras son otras caras, esos ojos, esos cuerpos están totalmente contorsionados por la música, expresando un sentido profundísimo que está en el cuerpo. Entonces, cuando haces también lo de la Bush, también estas mujeres como están transformados en general, todos los intérpretes de la música, ¿cómo eres tú cómo lo que primero que le muestras a uno no es el tema o la música, sino cómo esa música está transformando a esas personas en una especie de pequeños trances artísticos, pues, pero los ojos, el sentido, la boca, para dónde van, esa es una cosa que yo veo que tú te conectas con eso y logras que uno también se conecte con esa idea del arte tan distinta que es el arte representativo. Este es un arte en donde de alguna manera impresiona el cuerpo, lo transforma como una impresión sobre un papel, te transforma, ¿cierto? Eso es totalmente. Y entonces eso me parece que es un punto esencial en mi trabajo. Es decir, que en mi trabajo hay algo de carnavalesco. Hay algo del momento en el que las cosas se transforman, salen de lo que sería lo cotidiano. Y en ese sentido el instante, en ese sentido lo que tú dices el instante, porque el carnaval lo que hace es transformar el instante. Sí, ¿cierto? Correcto. Y entonces en ese momento sale uno de la función normal del cuerpo. No es el cuerpo con el que uno camina, no es el cuerpo con el que uno come, es el cuerpo que está transformado por esa euforia o lo que sea, o por el trance. También lo utilizo mucho con la droga, con el alcohol, que son temas que yo también filmo, y con el trance también, pues a través de la música. Y entonces hay una dislocación de la realidad. En ese momento hay una fractura. Yo no puedo filmar entonces la realidad porque es que ese cuerpo que yo estoy filmando no está en la realidad. Está en ese instante en el que se volvió, en el que se transformó otra cosa. Y yo lo que estoy filmando es esa especie de monstruosidad que es como algo humano que se salió de lo humano finalmente, para mostrarnos de alguna manera algo que no entendemos muy bien, que no es razonable, pero que es puramente nuestra condición humana, siento yo. No, claro, y ahí, perdón, hablando de lo carnavalesco y hablando de esos momentos en los que pues yo aprovecho esas sustancias o esos sonidos o esa sensorialidad que nos puede traer pues o las drogas o el alcohol o la música o el ritual o lo que sea, que filmo pues a menudo, como dije, ahí, entonces pues estando fuera, se me está perdiendo el hilo, pero lo que quería decir era que estando en ese momento pues de carnaval, lo que yo puedo llegar a atrapar es no lo que es a la medida de lo que se entiende, a la medida de lo razonable, a la medida del equilibrio, sino a la desmedida, al exceso. Y en ese exceso puedo llegar entonces a lo que es la caricatura o a lo que sería de alguna manera la sátira de la sociedad, hablando pues de manera exagerada de lo que son las cosas. Y entonces está, por ejemplo, esas escenas de los conductos en las que Pinky va con otro personaje en un carrito que es un carrito de montaña rusa dentro del túnel. Y están hablando de los huecos de las ciudades, como son inmensos, que los carros se caen dentro de los huecos, tan grandes son estos huecos. Y entonces están creando una sátira por la exageración. Y esa exageración pues se parece mucho a lo que pasa pues en el carnaval, en mostrar como en los carnavales que tienen esos muñecos con cabezas gigantes.
que van, pues, cabezas gigantes que representan a los políticos o a las grandes personalidades y que van desfilando y que de alguna manera, pues, es como la revuelta del pueblo en el que uno humilla al personaje político poderoso, creando ese muñeco que se lo va, pues, que es irrisorio, que es la risa que uno puede producir de quien lo maneja uno. Y ahí, perdona, lo que quería decir era que, como yo estaba hablando pues como de mis padrinos de cine colombiano, te mencioné a vos, pero también mencioné a Agarrando Pueblo con Mayolo y con Ospina. Y Agarrando Pueblo, de alguna manera, es la película que a mí también me sedujo muchísimo y se me quedó, porque es la película de la sátira. Es un gran momento en el que la sátira colombiana se enuncia, y se enuncia entonces como qué es lo que es nuestra sociedad. Y finalmente ese documental termina diciendo es que no vamos a definir la cosa por lo que es. Vamos a mostrar finalmente, no vamos a mostrar lo que usted quiere ver, no vamos a darle las razones de lo que somos. Ni siquiera tenemos las razones de lo que somos, vamos a dar lo irracional. Y lo irracional, pues entonces es exageración, esa especie de payasada que inventan ellos. Y lo de la payasada lo digo en el sentido más positivo del mundo, porque ser un payaso es una cosa buena. Qué interesante la idea que tienes ahí de que la sátira es como el señalar lo instintivo, lo irracional, hacia lo que de alguna manera el carnaval ha despertado, pero entonces la sátira muestra como eso irracional también, ¿cierto? Qué interesante. Totalmente, y entonces lo que hacen los conductos es una mezcla, digamos, yo diría que es una mezcla en hablándolo solamente en términos de cine colombiano, de alguna manera. Yo creo que mezcla eso de lo que es el protagonista persona, que es un cine muy tuyo, esa persona de la calle que se encarna a sí mismo y que hace él mismo su propia película. Y la primera parte de los conductos es Pinky el mismo, totalmente personificándose. Y la segunda parte de la película da como un círculo sobre ella misma, vuelve otra vez al principio de la película, a la mitad de la película vuelve otra vez al principio, y ya es una parte en la que ya sería más Mayolo Ospina, en donde la película se ríe de ella misma y está construyendo una imagen de lo que fue la realidad, el realismo del principio. Está de alguna manera diciendo, jajaja, lo que ustedes acaban de ver de la vida de este pelado, yo se los voy a pintar de otra manera. Y pintándole de otra manera, me voy a poder meter en otros tipos de discursos. Les voy a cambiar el discurso realista que teníamos al principio, se lo voy a poner por discurso de sátira. Se lo voy a poner con comedia, hablando de payasos. Se lo voy a poner en repeticiones, casi como en cinearte o cine experimental, cortándole así de unas escenas muy locas. O cambiando lo que serían unas escenas de llamas por un telón en los que están pintados unas llamas. Entonces ya empieza otra vez como una libertad de narrativa que me permite pues explorar absolutamente todas las posibilidades plásticas de lo que ya no es un género, porque entonces me salgo de lo que es el género realista, me salgo de lo que es el género de la sátira y entro en lo que ya no es un sancocho. Oye, pero qué maravilla escuchar hoy esta interpretación de Agarrando Pueblo, te lo digo, porque tú sabes que Agarrando Pueblo cada rato se habla de una y otra manera, y ahora que estábamos recordando tanto a Luis Ospina, que lo acompañamos en los últimos años como dependientes de todo lo que decía, pero esta interpretación tuya sí es maravillosa, única. Y además está en los conductos, ¿cierto? Está allí. Sí, yo creo que uno interpreta las películas no realmente bueno, nosotros como cineastas. Nos apropiamos de una herencia y la interpretamos, pero a través de la película que hacemos, no a través tanto de nuestras palabras. No somos tanto gente de discurso como gente que finalmente utiliza su inteligencia en mover imágenes y sonidos, y revolviéndolos, de alguna manera se responden a otras imágenes y sonidos. Esos primeros generan un sentido, estos segundos con los que uno responde generan otros sentidos, además de la respuesta que uno le da al otro. Qué maravilla. Es que tengo muchas cosas para preguntarte, pero si quieres, mira, voy a empezar por una sencilla y es para que mostremos tú me dices que es tu primer corto, ¿cierto? Para que también me cuentes cómo pasaste de las artes plásticas
al cine, o sea, ese paso, ¿cómo lo dice? Ese primer corto se llama Tropic Pocket, ¿cierto? Sí. Y de alguna manera es, pues de alguna manera una herencia de Luis Ospina, en el sentido, pues, de Luis Ospina, lo que significaba dentro del cine colombiano, pero eso es mundial, obviamente universal, pero es como quien dice películas trabajadas con archivos encontrados, lo que se llama, digamos, los documentales de archivos encontrados. ¿Cómo llegaste vos a eso? Y además, no sé si alguna vez hablaste con Luis directamente allá en París Tampoco. y hablas nunca. Yo no. Pero sí viste que Luis de alguna manera pues fue el primero que, o sea, sabía muy bien su propia vida que había y la de su grupo de Hollywood que se convirtió con el paso del tiempo en archivos. Él después hace su película sacando todos esos tiempos, esos archivos temporales y haciendo todo comenzó por el film. Entonces quería como que nos contaras cómo llegaste al cine y hiciste ese primer corto de Tropic Pocket para que mostremos algunos segmentos de él. Sí, mostremos unos segmentos. Puta. Te voy contando entonces cómo llegué allá. Sí. Yo estudié en la Universidad Nacional de Medellín Artes Plásticas. De ahí, pues cuando terminé la carrera no sabía muy bien qué era lo que iba a hacer. Como todo el mundo, me gané una beca, me fui a España. Y ya estando en España con esa beca, que fue pues como una casualidad enorme, llegando allá ya no quería volver a Medellín, ya no quería volver a Colombia más y lo que dije era que tenía que cambiar yo completamente de cerebro, yo tenía que cambiar de cabeza, y para cambiar de cabeza se me ocurrió que lo más lógico era cambiar de lenguaje primero. Entonces me dije, yo no me voy a quedar acá en España, pues porque yo entiendo todo, yo me voy a ir para un país donde yo no entiendo cuando me hablan, y me fui para Francia. Pues el mundo entero estaba como, pues llegué acá a Francia y comencé pues a guerreármela como todos los colombianos, haciendo trabajos de todo, pues como pintando casas, limpiando casas, cuidando niños, todas las huevonadas pues que uno se imagina, de obrero, de lo que sea. Como todos, pues. Y con el paso del tiempo, ya cuando tenía esos problemas que tenía que mostrar que tenía una visa y yo no sé qué, resulté inscribiéndome en la Escuela de Bellas Artes, simplemente porque ya había estudiado Bellas Artes, entonces para mí era muy fácil porque así no tenía que ir a clases y podía conseguir, pues, seguir trabajando para seguir viviéndola. Pero llegando a la Escuela de Bellas Artes y llegando a Francia tuve un impacto muy grande cuando por primera vez fui a los museos y descubrí la pintura.
y descubrí las grandes pinturas, pues como la pintura histórica en Francia, donde hay un montón, y en España pues también, pero ya estar como ir al museo cada día, y que tenía la posibilidad de ir al museo gratis por ser el alumno de la Escuela de Bellas Artes. Y en ese momento me dio porque yo me tenía que volver un pintor, pero absolutamente tenía que ser un pintor, sea lo que sea, yo voy a ser pintor. Y realmente sí estudié duro para ser pintor, y estudié muchísimo historia del arte, y estudié verdaderamente la técnica, y estudié la técnica desde lo que sería la materialidad misma de la técnica. Y esto lo digo porque es muy importante para mis películas luego. Es decir, que yo quise, no era que yo me iba para una tienda a comprar las telas ya impresas pues, ¿cómo se llama? Ahí ya tengo, pues es como un lenguaje muy francés porque lo aprendí acá. Pero vos ves que cuando uno va a pintar, uno compra la tela y luego le imprime unos líquidos que la impermeabilizan para que uno luego después pueda un La prepara, pues, la prepara el lienzo. Preparar el lienzo, eso. Y entonces yo aprendí a preparar el lienzo, pero a la antigua, que era con cola de conejo. Yo compraba cola de conejo que iba a derretir y luego después no compraba los pigmentos, sino que aprendía a elaborar cada uno de mis pigmentos. Entonces compraba el pigmento en polvo, que lo iba entonces mezclando yo con el aceite y bueno, toda la preparación. Y ahora filmo en 16 milímetros, que también es una cosa, y yo mismo revelo los 16 milímetros. Bueno, entonces esto para llegar a la historia de cómo pasé a Tropic Pocket y a mi primera imagen. Entonces ahí intentando decir, ya se iba a pintar mi pintura, ya se va a pintar mi pintura, ya me estoy preparando, estoy muy pintado. Nunca fui capaz de pintar la pintura. Para mí es como artísticamente el trabajo más difícil que me podrían dar es hacer una pintura. Y abandoné completamente y dije, esto no es para mí, yo no puedo ser pintor, yo no voy a ser artista, yo no puedo ser artista. Y para mí era una gran frustración y dije, ya nada, entonces me conseguí un trabajo en una oficina y ya no hice nada más de arte. Y ya con el trabajo en la oficina comencé a tener plata, que era una cosa que yo nunca había tenido, pues no mucha, pero tenía plata. Y tenía plata para comprar una cámara Super 8, y me compré una cámara Super 8 y tenía plata para volver a Colombia, que durante mucho tiempo no tenía plata para volver a Colombia. Tenía plata para volver a Colombia y dije, voy a ir a Colombia y ahora que tengo esta cámara de Super 8 voy a filmar unas imágenes allá, porque realmente pues en la pintura no me sonó la flauta, pero no le he ensayado al cine nada. Y si no me gusta el cortometraje, voy a hacer un cortometraje. Y dije, voy a ir entonces para una región en la que nadie haya filmado nada. Eso debe ser por allá en el Darién, eso está muy perdido, eso está abandonado el Estado, allá no debió haber venido nadie, eso está lleno de gente que no lo deja entrar a uno. Y mi hermana, la de Pinky, apareció por allá viviendo en una choza en el Chocó. Y yo, vení para el Chocó. Y yo, pues, eso, allá no entra nadie. No, vení, que en este momento están pactando yo no sé qué cosas y se puede entrar. Me voy yo para el Chocó y dije, allá sí me voy a hacer la imagen que nadie ha hecho. Y preparando el viaje, resulta que me encuentro con un montón de imágenes que ya existen del Chocó. Diciendo, finalmente eso que yo quería hacer como mi primera imagen, como lo que estaba queriendo hacer de mi primera pintura, me iba preparando todo, eso ya lo hizo otra gente. Pero ¿quiénes hicieron esas primeras imágenes? Fueron militares, fueron evangelistas, fueron multinacionales, fueron gente que a través de la imagen impuso su poder, impuso un orden de la selva. La publicidad. La publicidad. Yo llego allá entonces como un turista más, viniendo de Francia, a imponer también mi propio régimen de imagen, dándole entonces un orden a la selva que no es el orden de la gente que vive allá, no es el orden de la selva misma, ni el orden de los autóctonos de la selva. Y entonces dije, entonces ahora que vamos ya, pues entonces sí hay que tener el juego como jugar limpio. Y decir, yo voy a mezclar mis propias imágenes de turista con las otras imágenes de esta gente que con un acento muy colono vino acá a cagarle el juego a todo el mundo, acá a dañar la selva y a ponerla a marchar la selva no como una selva, sino como un producto, los autóctonos no como personas, sino como trabajadores o como gente que uno puede manipular, y yo como actores. Entonces, estoy igual que los otros. ¿Cuál es peor de esta gente? ¿Quién es el más manipulador? Y entonces hago esta película que se llama Tropic Pocket y yo digo, bueno, ya no hago nada más, pero cuando la hice, me gustó mucho. Y me gustó muchísimo la experiencia de filmar. Y dije, ahora sí conseguí, con esta camarita de Super 8, conseguí concentrarme todo lo que no era capaz de concentrarme en una pintura.
y ahora sí, pues me tengo que hacer otra. Y la otra, entonces, es esa como crece la sombra cuando el sol declina, que la hice como de afán, la hice porque tenía muchas ganas de hacer otra, y por eso es que no me gusta, porque de afán creo que es mi película más convencional. Y ya después, ya sí llegué a la impresión de una guerra, que esa sí me gusta. Bien, Víctor, no sé bien. si no, me he estado tal vez alargando mucho, yo no sé No, cómo no, vamos de tiempo. yo creo que estamos muy bien. Podemos conversar por lo menos 15 minuticos más. Son para que hablemos, cerremos un poco. Ha sido, pues, digámoslo, te agradezco mucho porque de verdad, desde tu cosa más interior nos has guiado, pues, por tus ideas y por tus experiencias. Me parece genial y te digo que muchas gracias, te lo agradezco muchísimo. Es que hay muchas preguntas, pero por ejemplo, una es que quiero que la gente sepa que tú eres muy consciente en el momento en que haces impresiones de una guerra, como de un arte poética que te propones a ti misma y le dices al espectador, estoy tratando de entender si esta realidad colombiana, esta realidad que nos ha tocado de la confrontación de la guerra, a lo mejor se entienda más, se entienda mejor en la forma como ha estado impresa en los periódicos y de pronto de esta manera, digámoslo, engañosa, a lo mejor en esos periódicos que se venden para empacar los productos, para que maduren, que han quedado las cosas, digámoslo, sucias, o, con mucha tinta o con poca tinta, montadas unas imágenes sobre otras. De pronto la tesis tuya es, ¿será que esta realidad nuestra, la representación, es realmente estos desperdicios de papeles pintados, en donde aparecen los personajes en un solo color o aparecen transformados en otras cosas, no sé. Y haces una reflexión del tiempo también, porque dices, al lado están los periódicos del día, pero la verdad es que hay un momento que tú dices, en la impresión estas cosas parece que se alejaron en el tiempo Sí. y digámoslo, en esta representación no hay propiamente temporalidad, lo nuevo y lo viejo, sino que se crea otra forma, a lo mejor esta forma engañosa sea la verdadera, más elocuente de entender, la manera más elocuente de entender, y tú haces eso, buscando eso, y realmente uno entiende que ese camino lo lleva a uno a entender unas cosas, digámoslo, con un orden desconocido de lo que significa esta experiencia vital nuestra. ¿Por qué no me hablas de ese momento de tanta conciencia ahí en el documental? Sí. Realmente yo creo que lo dijiste con la palabra elocuencia. Sí, yo lo que intento más es encontrar la elocuencia de las cosas, más que la elocuencia de los discursos. Intentando entender la historia del conflicto colombiano, se encuentra uno con muchísimos discursos que intentan dar las razones, cada uno se opone. Y luego después se encuentra uno día a día con los medios de información. Y esos medios de información pues hacen una jerarquía de la información, las informaciones que sí deben ser transmitidas y las que se deben desechar. Y de alguna manera yo lo que intento hacer es una poética de lo desechado, la poética del desecho. Sí, eso era la palabra que realmente... Y en esa poética del desecho es qué podemos ver en lo que la gente rechaza, qué podemos ver en lo que el discurso oficial rechaza, qué podemos ver en lo que la razón rechaza, qué podemos ver entonces en esa locura. Y realmente cuando yo comienzo la película, yo comienzo diciendo que el conflicto colombiano pues tiene múltiples actores, que el conflicto colombiano tiene múltiples razones. Yo no las voy a explicar y tampoco voy a hablar de cada uno de ellos, porque realmente lo que ha pasado es que con tantos años, ni siquiera nosotros como colombianos entendemos quién es quién. Y lo que me estás diciendo tampoco es que la realidad se nos oculta de alguna manera, la realidad también se va escapando. Y entonces, para mí era una impostura querer decir, yo les voy a explicar. Para mí la única postura que puede tener un artista es, vamos a ver. Les voy a mostrar lo que yo voy a ver, y yo no sé lo que vamos a ver, pero lo único que yo puedo hacer es mostrar. Para eso tengo una cámara. Y luego después les puedo hablar, pero de cómo yo veo lo que muestro o lo que encuentro. Pero a veces lo que yo voy a hablar, lo que voy a mostrarle, no es una explicación. A veces yo puedo hablar de una cosa y mostrar otra.
pero es ese encuentro entre esas dos cosas que va a generar una asociación elocuente. Y es en esa elocuencia entonces en la que yo quiero jugar, y esa es la que llamaría yo pues una elocuencia poética. Y es hablarle entonces pues al espectador con detalles, y mi cine es un cine muy de plano detalle. Mi cine, si uno ve todo el tiempo, el cine es un cine en el que a veces se ven pedacitos de cosas, no se ve la totalidad, se ve el fragmento. Es un cine que es como también, si es de alguna manera, es la poética del fragmento con respecto a la poética del desecho con respecto a la poética de lo oficial o de la información que sí se autoriza. También es una poética de lo que es fragmentado en oposición a la poética de la totalidad. Sí, no es algo que les muestra el todo a uno, que va a decir, yo soy la razón. No es la mirada de omnipresente, omnipotente, es la mirada de las pequeñas cosas y las cosas, incluso los fragmentos de las cosas, porque el mundo tal vez, como dicen, el diablo tal vez se esconde en los detalles. Y es buscar ese diablo todo el tiempo en esos detalles. Y ese diablo no solamente que lo encuentre yo, sino que lo encuentre también el espectador. Que piense, pero este man, ¿por qué me está mostrando? ¿Por qué no me quiere mostrar todo el plano entero? Porque es que tal vez viendo este detalle, y en el detalle lo decían muy bien los realistas, en el detalle está escondido también el horror. Porque ver todo es el entendimiento total, pero ver un detalle, yo no sé, ver una uña, ver un dedo, ver una oreja. Piensa uno en las películas de David Lynch cuando aparece una oreja en la hierba. Una oreja es un detalle de un cuerpo, de alguna manera. Y ahí empieza todo el horror, por ejemplo. Entonces esa manera también de pensar el detalle como un momento de suspenso. Y ese momento de suspenso es entender que las películas documentales, por ejemplo, como La impresión de una guerra, no son películas de explicación, son más películas como de suspenso, son más películas en el que se desenreda como un hilo de intriga. Y un hilo de intriga en el que finalmente el espectador, el investigador, digamos, que va buscando esa intriga, que sería yo, termina es dibujando, deshilachando todo y viendo que el mapa, viendo todas las partes de la intriga, encontrando todas las pruebas, pero no sin encontrar la intriga, sin encontrar cuál era el nudo finalmente. ¿Cómo se resuelve el caso? No sabemos. ¿Cuál era el caso? No sabemos, pero tenemos todas las pruebas. Aquí tengo todos los indicios. Camila, yo aprovecho para preguntarte una cosa, pero ya lo respondes con esto, pero de una manera muy especial. Pero yo veo que, en cierto sentido, ahora en el corto que le pusimos a ver a todos los invitados acá en la Bush, hay un relato cantado, hay una leyenda de ese padre que no reclama a su hija, que ha sido robada, ha sido seguramente asesinada, sí. ¿Cierto? Y el padre, la boca no le sirve para nada, calla, el padre no dice nada, el padre no reacciona en ira, sobre todo que ya se sabe quién fue. Entonces él no. Entonces hay como un relato. ¿Qué quiere decir eso? Porque antes nos decías que habías encontrado la sátira como lo irracional, como una forma también del salto del carnaval hacia lo irracional a través de la sátira, pero digámoslo, ahora sí encuentras como unos relatos porque tiene mucha organicidad ese relato, pareciera que estuviera aludiendo realmente a un relato. Sí, totalmente. A ver, primero que todo sería bueno que dijera por qué escogí este corto y no otro de los... Sí. Lo escogí porque este programa creo que se llama Invitación a Realizadores Paisas o Antioqueños, y hay una cuestión de regionalismo con la que yo me peleo mucho. Porque yo no quiero entrar dentro de esto de lo que sea. Yo a veces pienso que los regionalismos son maneras en las que uno construye fronteras. El construir fronteras le va diciendo al otro, usted no es de acá, porque yo soy de acá. Como yo soy de acá, usted no es de acá. Entonces, ese regionalismo yo le tengo muchísimo miedo. Y quise mostrar entonces precisamente un corto que va contra toda frontera, porque es un corto que yo filmé con personas que viven el desarraigo total, que no tienen frontera, que son inmigrantes africanos en París, que viven hablando todavía su lengua, que es el susú de República de Guinea, que siguen todavía como en una especie de limbo, en el que viven en París, pero tienen un pie simbólico todavía en la tierra en la que está,
Y ese pie simbólico ni siquiera es un pie espacial, sino también un pie como temporal. Viven todavía en una época en la que los ancestros y los discursos y los relatos de antes tienen una importancia fundamental. Entonces lo que pasa es que este corto, La Bouche, es un corto también de actor, como los tuyos, de alguna manera. Es un corto porque resulta que está basado en una historia real. Resulta que los protagonistas son mis vecinos. Un día llegan el joven, el que es el hijo, y llega y me pregunta, oíme, como que vos haces películas, estamos buscando a alguien para que filme un concierto. Y yo, muy bien. Además, ese es el papá de uno de los mejores amigos de mi hijo. Me dice, hey, mira, entonces que si podemos ir listo, vamos a filmar el concierto, muy bacano, pues es que yo filmo con unas cosas muy extrañas, unas cámaras muy grandes, yo no sé qué. No, una cosa rápida. Yo, listo, vamos a filmar eso. ¿Pero qué es ese concierto? Me dice, es que es una manera, mi papá es el Diablo Rojo, se llama. En lo que te digo, el diablo se esconde en los detalles, el protagonista de la película se apoda el Diablo Rojo. El Diablo Rojo, entonces, que es el papá de este vecino, es uno de los mayores djembistas, no sé, de los que tocan este tambor que le llaman el djembé, africanos. Y había dejado de tocar porque le mataron a su hija. El esposo mató a su hija, un acto de feminicidio violento, conjugal, por celos, como la mujer del animal, pongámoslo así. El man le entra el cuchillo porque la otra, por celos imaginarios. Mata al hijo, el papá, toda la familia dice, ¿qué vamos a hacer? El papá, claro, dice, si estuviéramos en Guinea matamos a este hijo de puta, pero como estamos en Francia tenemos que pasar por la ley. Y eso tiene que pasar por un juicio. Y esas cuestiones de juicio, pues ellos no la entienden muy bien porque pues están todavía en la idea de la venganza y en la venganza que se utiliza pues en Guinea. Normal, como en Colombia. Para mí es un corto muy colombiano. Matamos a este hijo de puta y ya está. Pero tiene que pasar por un sistema jurídico que es francés, que es otra cosa. Y tienen que entrar por estas cosas. Y entra pues como en esa especie de debate mental, el papá realmente, ¿lo mato, no lo mato? ¿Cuál es la razón? ¿Entro en la razón o me voy a la locura, pero que justifica todo, de la venganza? Deja de tocar el djembé y un día decide que va a volver a tocar en homenaje a su hija. Y ese es el famoso concierto que yo voy a filmar. Voy y lo filmo, y cuando yo lo filmo veo a este man que entra en un trance completamente loquísimo y pues tocando como un loco. Y dije, no hermano, aquí este man sí nos revivió a esta mujer, nos revivió a la muerta totalmente a través de ese solo de djembé que el man hizo. Y yo antes había hecho un cortometraje que se llama Silaos, que era pura ficción, en el que una hija va a buscar al papá y el papá resulta que está muerto. Y a través de una canción la hija lo revive. Y resulta que la realidad me atrapó la ficción de antes. En La Bouche, y entonces yo le digo a este señor, vea, yo acabo de filmar un cortometraje que era igual, pues como al revés. Era una hija que revivía a su papá con una canción y usted revivió a su hija con una canción. Y usted que es el papá, hagamos un corto. Y el mamá dice, sí, pero yo necesito que me haga, pues yo no quiero contar la historia como es. Y yo dije, no, fresco, porque es que para contarla enredada yo soy el mejor. Eso vamos a hacer es un musical. El man, qué bueno, y ¿sabe qué? Mejor lo que vamos a hacer un musical en una lengua que yo no entiendo, que es la suya. Yo no sé qué iba a cantar usted. Vamos a cantar ese drama, y lo que te estaba diciendo yo, que yo me fui a Francia pensando que tenía que cambiarme el cerebro, y para cambiar el cerebro hay que cambiarme el lenguaje. Y yo le dije, entonces yo voy a hacer filmar estas películas que yo ni siquiera entiendo lo que estoy filmando. Y voy a entender la pasión, la voz como pasión, no la voz como razón. Y entonces yo me dicen, muy bien, entonces ¿cómo vamos a hacer? Entonces yo les dije, vamos a hacer lo siguiente, ustedes me van a contar toda la historia de lo que pasó con la hija y de lo que ustedes piensan y de lo de la venganza y todo esto. Yo voy a escribir, les voy a escribir unas letras, ustedes las van a traducir como les funcionen, y luego después ustedes las cantan. Y luego después ustedes me dan la versión y yo la vuelvo a traducir a ver qué es lo que queda. Y así fue que se compusieron las canciones de la película, en el que yo sí escribí la transcripción de lo que ellos me contaron, que era su historia verídica, se las construí en una poética como mía, ellos la tradujeron en la poética de canción que podían, y después la volvimos a traducir. Y así quedó entonces la película. Y
No sé qué más contarte de eso, pero... No, muchas gracias. Claro, perdona, sí, la última cosa que tenía que decirte, y es que finalmente este señor Labouche, que se llama La Boca, que es el protagonista, que es el padre vengador, este Labouche, que se llama La Boca, pues no habla, no tiene discurso, la gente habla por él. Hay como un coro, casi como un coro griego o africano, que está hablando por él. Hey, La Boca, tenés que ir a vengarlo. Hey, La Boca, no, cuidado, no hagas eso. Hey, La Boca, yo no sé qué. Todo el mundo habla por él. Todo el mundo es su razón. Y La Boca como sistema de enunciación racional, como lo que diría típicamente la gente, antes de pelear es mejor hablar. Como si la boca fuera el órgano que tenemos para entrar en razón. Pero no, es lo que te digo yo, la boca no es simplemente un órgano racional, la boca no está unida al cerebro, la boca sirve para gritar como grita tu protagonista en la película Cerdos Policías o sus policías. La boca también sirve para gritar y para ser un instrumento de pasión. Y este señor finalmente no utiliza la boca para hablar, sino que al final hace un solo de djembe utilizando las manos para golpear. Y son esos golpes finalmente los que generan esa poética elocuente de lo que sería esa venganza, no sé, o esa emancipación, en todo caso, de ese protagonista, que sin tener que hablar utiliza como argumento sus manos para golpear. Porque si te digo, solo para terminar, te digo algo, yo vengo de una corriente en el que sí me gusta muchísimo el lenguaje, y en mis películas hay muchísimo lenguaje, pero también le tengo muchísimo miedo. Utiliza el lenguaje de una manera en que sea poético, en el que una cosa pueda significar otra cosa, en el que sea un lenguaje poético, pero no un lenguaje explicativo. Y le tengo muchísimo miedo a la gente que utiliza el lenguaje como un abogado, ¿no? Vos eres abogado, me parece, ¿no? No. Pero mira, Camilo, que me impresiona, digámoslo, la fuerza que tienen los textos en tus cortos, en tus películas. Son escritas por alguien que lleva tiempo escribiendo, que ha encontrado una forma también de poder expresar muchas cosas, pero yo tenía la idea de que no era racional. O sea, me ha sorprendido cuando los oigo muy bien, de que son también muy explicativos, pero en el buen sentido, o sea, que son racionales, no son impresionistas tratando de captar algunas impresiones o así en desorden, encontrar algún sentido y algunas metáforas y todo. No, te dicen una cosa, pues como que marcan, como quien dice, una conciencia tuya de reflexión sobre el lenguaje, sobre la representación, sobre de esto que llamamos experiencia, que se llama Colombia, todo eso. O sea, sí hay una reflexión que no es solamente aludida por la poesía, sino también explicada por la poesía. Te lo digo en buen sentido porque lo encontré, porque entendí lo que estaba buscando cuando oía bien eso, lo oía 2 veces y decía, sí, pero es preciso. O sea, son cosas muy precisas que has pensado, que no están improvisadas allí, sino que... Sí, es que tenés razón, es que yo pienso que la poesía puede ser precisa también. Uno puede ser poéticamente preciso. Y puede ser poéticamente minimalista, y la poesía no es esa especie de cosa barroca llena como de alambicada y complicada, llena como de imprecisiones, de cosas imprecisas, pomposa, sí, imprecisa y pomposa, ¿no? Yo creo que sí puede ser eso, no solamente y hay algo pues de razón poética también, no es simplemente eso. Oíme, Víctor, no, pero te preguntaba, y sería algo que me gustaría mucho que me contaras, te preguntaba, porque me parece, si eras abogado, pero no era por ninguna ironía, sino porque me parece que vos no venís tampoco del cine, vos no tuviste la formación de cineasta, ¿no? Vos viniste de otro lado, ¿no? No, sí, digámoslo, la generación nuestra, en general, todos venimos de otra parte. La generación anterior de una generación pues más adulta que la mía, sí estudiaron. El mismo Poncho estudió. Y todos los más adultos estudiaron, Pacho Norden, que hizo Cóndor en la Tierra todos los días, Camila Lobo Guerrero, bueno, todos, pero la generación mía, pues yo realmente aprendí haciendo los cortos, aprendí pues aquí en Medellín un poco leyendo a Luis Alberto Álvarez, el cura claretiano. Claro. Y en ese sentido, pues tengo toda, pero yo como tú lo tienes, ¿cierto? Como la impronta de la autodidacta, ¿cierto?
Y me Con parece muy con bacano. la diferencia de que tú eres cineasta de lo fílmico y eres camarógrafo de lo fílmico y manipulas las cámaras, digamos, lo fílmicas de ahora, de 16 milímetros, cosa que no es fácil. No, pero ya en su momento dejé de hacerlo, porque sí tengo otro, Guillaume, un amigo que lo hace, porque al principio sí era yo, pero sí es un camello muy tenaz tener que dirigir y filmar. Eh, pero no, esta figura del cineasta autodidacta me parece que es muy importante en Colombia. No vos y yo no solamente, sino porque veo que hay muchos también. Hay muchos y como que me gusta mucho lo que te decía yo, que yo filmaba artistas que a veces no eran como considerados con el sello artístico de lo artista Sí. que es institucionalizado. Me interesa muchísimo los cineastas que vienen pues como de otra rama y que se improvisan y que resultan haciendo cine porque quién sabe por qué, les picó la mosca o algo así. Es interesante como, no, como para darle aliento a la gente que quiere hacer cine y que no estudia cine, que a veces tampoco es que, a veces sí, pero a veces no es necesario pasar por la escuela. Es A ver, increíble. Pero entonces la pregunta, ¿te has vuelto cinéfilo, digámoslo, últimamente? ¿Has viendo otro tipo de directores parecidos a ti o no, cosas de esas? yo no veo muchas películas, yo no veo muchas películas. Yo veo mucha pintura, eso sí. Eh, yo no veo muchas películas porque a mí una película me impresiona mucho cada vez que veo cualquier película. Yo veo una película cuando voy a festivales o esas cosas que la gente es capaz de verse hasta 5 películas por día o algo así, yo no soy capaz porque yo veo una y ya quedo emocionalmente como confundido. No, para mí el cine y sobre todo cuando uno lo ve dentro de una sala de proyección, le crea a uno una transformación mental, física, pues uno sale maluqueado de esa vaina, ¿no? Uno entra a esa sala y ni siquiera sabe lo que va a pasar, uno no sabe qué es lo que va a ver, qué es lo que van a mostrar, y puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces yo no veo mucho. Y realmente tampoco es que tenga mucho tiempo porque me la mantengo trabajando, porque para decirlo pues honestamente tampoco vivo de hacer películas, entonces yo me tengo que ganar el pan por otro lado. Entonces, claro, no hubiera sido, pero no llego como a tener la cultura que me gustaría tener cinematográfica. Qué bien. Yo quería decirle a la gente de pronto un detalle de tu filmación de los conductos que me contó Simón Vélez, y es que tú rodaste sin sonidista. Así. El sonido es increíble, esa posición de un cineasta, pues que marca toda su actitud frente al material y frente a lo que está haciendo, porque después el sonido lo vas a conseguir de otra manera, lo vas a doblar, vas a hacer de tú mismo voces de otros personajes, pero es increíble, pues eso marca, digámoslo, ese cineasta que vino aquí a Medellín a hacer los conductos, no vino con sonidista. Sí, eso es importante. A mí me parecía importante que en el primer largometraje tuviera que arriesgar. Es bueno arriesgar. Uno no gana si no coge los dados en la mano y los tira con ganas y a ver qué es lo que cae. Pero yo pienso que hacer una obra de arte es una mezcla de cosas que son prudentes y cosas que son imprudentes. Y hay que hacer ciertas imprudencias, porque uno piensa que va a ganar haciéndole la apuesta a esas imprudencias. Y yo pensé que para mí tenía mucho para ganar en hacer una película en la que no me llevaba sonidista y que me iba a tener que doblar los diálogos después y que íbamos a tener que construir todo el sonido luego. Porque, de nuevo, como que decía, de que yo quería hacer las cosas yo mismo, esa idea de la materialidad, que iba a tener que preparar yo mismo mi lienzo, también pensaba yo que el sonido lo tenía que preparar también yo. No lo iba solamente a capturar, no era que un micrófono estuviera ahí en el lugar en donde están pasando las cosas, pasivo. Yo necesitaba un micrófono activo también, un micrófono al que yo le iba a pedir tanto como le pido a la cámara. Son muchos los que han querido matarme, pero no han podido. ¿Sabe por qué me llaman desquite? Porque
Porque el que viene a joderme termina jodido. Esa es la única ley que respeto. Esa ley es la única luz que va a perdurar. Pronto la noche será tan oscura que nadie verá nada. Solo ellos, los mendigos y los bandidos, solo ellos serán los únicos que verán en esa oscuridad. Porque son ellos los que dejarán ciegos a todos, escupiendo en los ojos de los buenos ciudadanos. ¿Sabía usted que la escupa de un mendigo puede enceguecer? No lo dude. Son hombres cobra, hombres rata que salen de los caños para atacar a la gente. Van raspando los muros de la ciudad para mezclar el polvo de ladrillo con su bazuco. Todos aquí temen que raspen la ciudad hasta desaparecerla, que envíen esta ciudad de mierda al cielo en hilos de humo. Nadie sabe quiénes fueron. Cuando fueron alguien, queman el pasado y solo viven para seguir quemando. Son zombies color mugre, que un día mueren por ahí, apuñaleados por un jíbaro o de un tiro que recibirán de quien les da la droga que venden y consumen, o por cuenta de un policía, o de uno de esos grupos de limpieza social que andan por la ciudad y sus cercanías. Increíble, increíble. La última pregunta ya para despedirnos, que quería de pronto que me enseñaras esto. De todas maneras, muchas gracias por todo esto, hermano. Creo que podemos terminar también con un fragmento de los conductos, un pedacito para el tráiler, ¿cierto? Para que la gente lo vea, de tanto hemos hablado de él. Pero lo último que te pregunto es esto. Tú me dices, a mí conversando con Pedro Adrián, me impresionó, digamos, me gustó mucho que Pinky dijera que él entendió tu película. Cuando tú tuviste un poco de temor de que él no entendiera, digámoslo, que él quisiera, estaba esperando una película más convencional, y cuando tú le mostraste todo eso, era como si él viviera ya dentro de ese mundo, digámoslo, fragmentado y descontexto, pues ese mundo de fragmentos y de cosas que significan unas cosas que era su vida, digámoslo. Entonces, pero de todas maneras, eso por un lado, y por otro es, tú dices que la película, él tuvo un proceso, digámoslo, de encuentro del sí futuro con la película. ¿Cómo piensas que fue ese encuentro de escapar al no futuro, que lo tenía un poco cogido y de rehén? ¿Cómo escapó a ese no futuro? Hombre, yo creo que él escapó solo, ¿eh? Realmente es una cosa muy impresionante. Me parece que es un tipo muy fuerte, resulta que la película era como decís vos, como una carnada de pescados, si querés. Yo le tiré el anzuelo con la carnada a ver si él mordía o no. Pero lo que él tenía que llevarse era él mismo. Él se tenía que arrastrar después. Él tenía que agarrar la caña y arrastrarse él después solo. Yo lo único que le dije era, él me había contado pues un momento dramático de su vida, que era que él había estado en una secta religiosa, y ahí pues en esa secta religiosa pues se le había puteado el cerebro, para decirlo pues como en términos muy básicos, y eso había sido como una herida fundamental por él, y que esa herida él no lo iba a dejar nunca tranquilo, porque era una llaga que no cerraba, y entonces él tenía esa idea de que tal vez si él pudiera matar al man que lo manipuló, pues cerraría esa herida. Entonces yo le dije, oiga, pues cerrémosla de una, para eso sirve el cine, para matar gente. Eso es lo que hay en cine, matemos a ese hijo de puta. Entonces, vamos a hacer una película en la que el punto de partida es que vos vas a matar a ese man, cerrás tu problema y te vas a tener que inventar a otro Pinky. ¿Qué fue lo que pasó después? Lo mataste y qué más. Entonces, contame. Y lo que hicimos fue que durante varios años, yo le dije, contame qué más le pasa a ese Pinky después de haber matado a ese man. Entonces era cómo te vas a inventar vos mismo. Inventate vos mismo, pues tu historia, que no sea la que viviste, sino la que no has vivido todavía. Y entonces me iba hablando y el man decía no, y siempre terminaba inventándose un Pinky que era el mismo. No otro Pinky con futuro, sino el mismo siempre, terminaba siempre el mismo. Como si hubiera una frustración, voy a hacer siempre la misma cosa. Hasta que ya en el momento del rodaje, ya alguien me preguntó, los productores me dijeron, oiga, ¿qué vamos a hacer? Este man se fue, pues se fue para la mierda, porque ya está viendo en la calle en una olla de bazuco, no lo contactamos, le perdimos el hilo, no lo contactamos.
vamos a filmar la película con un actor. Y yo, no, pues eso no tiene ningún sentido. Esa película está escrita para este man, esta película tiene que ser así, no puede ser de otra manera, tiene que ser él. Y él me contacta y yo le digo, oiga, bueno, entonces ya otra vez que volvió a morder el anzuelo, en 3 meses llego yo con una cámara, con un equipo desde Francia, pues con gente que viene a filmar. En 3 meses llegamos allá y usted me tiene que dejar pues el bazuco ya y se me tiene que organizar de una, porque es que yo no le puedo tener confianza. Y estamos metiendo mucha plata aquí adentro, pues. Y si usted me tiene confianza, yo le tengo confianza, entonces tengámonos confianza mutuamente. Y él, pues claro, en todo eso me decía, pero yo no soy actor, y yo, es que yo tampoco soy director, yo tampoco estudié para hacer algo, nada, entonces fresco. Téngame confianza y yo le tengo confianza a usted, pero entonces nos arreglamos en esta cosa. Y una vez que hizo ese proceso de poner otra vez toda su vida dentro de la imagen, meterla dentro de la cámara, meterse él mismo dentro de la cámara, meter su imagen y reconstruir pues ese Pinky que mató al man, reconstruir al Pinky que iba por las calles intentando dejar el bazuqueando, lo que él se vio como en otra cosa. Y cuando volvió a ver las imágenes de la película ya estaba como, sí, yo soy así, pero yo ya no voy a ser así. Y dejó eso. Y dijo que ya no iba a volver a ser así. Y... Tremendo, ¿no? Tremendo, pero es porque por fuerza de él. Yo no hice nada, imagínate pues cómo dejar la droga solo. Como que se vio en el relato y... Se vio en el espejo agrandado, en el espejo enorme que es una película, se vio ahí con sus cosas y dijo, yo ya no voy a ser así. Y cambió. Y también se dio cuenta pues que era muy gratificante haber hecho una película. Es que es una cosa muy tenaz, pues imagínate cómo es gratificante para nosotros como directores terminar eso, porque uno cuando uno hace película también está muy perdido, ¿eh? Es una locura, ¿no? En el momento del rodaje uno no sabe muy bien para dónde va, si eso va a terminar armando ese rompecabezas o no. Y claro, uno le está diciendo al protagonista, pero le está diciendo al productor, al equipo, a todo el mundo, tranqui, ténganme confianza que yo sé para dónde voy. Pero uno por dentro pues está esa huevado, pues acojonado diciendo, uy, hijo de puta, ¿qué me salgo ahora? No, pues lo viviste, lo vivimos todos. Claro, y entonces es simplemente como cuestión de fe. Sí, lo que no entendemos de pronto es qué sienten los actores, digamos, lo que les pasa por dentro, pero sí les pasa algo, porque obviamente la película son ellos los que la viven, la construyen, y me imagino que después de ver esa construcción, ellos, algo les pasa, ¿cierto? Algo les pasa bueno, ¿no? Bueno o malo, yo no sé qué le pasó al Zarco, por ejemplo. Yo creo que ese Zarco, todo el mundo ha soñado con el Zarco alguna vez. Ese man es terrífico, de la vendedora de las rosas. ¿Ves ese pelado que llama el Zarco? ¿Te acordás? Sí, el Zarco, claro. Claro, no, ese man, esa mirada que tiene, pues es la mirada misma de lo que uno puede creer que es el momento de terror total. Pero claro, eso es lo que le pasó a él después. ¿Qué pensás vos? La película lo transformó. Yo creo que no, fue como quien dice un proceso inconcluso, digámoslo, de apropiación del arte mismo, porque como tú dices, estos personajes con los que uno trabaja, el mismo Pinky, como tú lo dices, que es dibujante, uno se da cuenta después que ellos son artistas. Yo lo descubro es como después, porque en principio el hecho de hacer la película no nos permite, digamos, hablar de fuera de la película y el relato, pero después yo ya que los conozco más me doy cuenta que son artistas. Y el Zarco era el hermano de él era primer bailarín del ¿cómo se llama? Del ballet de Antioquia, de Antioquia, que es un ballet muy considerado, tú lo conoces, que es muy, pues que tiene una gente muy buena, muy calidosa. Entonces él tenía un artista de hermano muy cercano, y él cuando él algún día me dijo, Víctor, ¿usted sabe por qué yo vine acá? Porque yo siempre pensé que era la casualidad la que lo había llevado, y me dijo, es que yo vine acá porque yo vi Rodrigo de No Futuro y yo quería ser Ramiro Meneses, yo vine aquí a hacer un papel como el de Ramiro Meneses. O sea que él sí era consciente de que estaba allí porque quería ser un actor.
Claro. Pero yo creo que ese proceso, digámoslo, estuvo como compartido con el otro proceso un poco de la ebriedad de la droga y de lo que tú de pronto a veces dices también, esa inconsciencia de la droga, ese juego con esa inconsciencia que de alguna manera también cuando tú entras y sales, es un juego y tiene su encanto. Claro. Entonces, tiene su encanto, ¿cierto? Porque pierdes todo, vuelves, lo rehaces, eso que rehaces y que logras, vuelves y lo metes en ese líquido de la inconsciencia y sales y de alguna manera aprendes muchas cosas, ¿cierto? Pero a él, obviamente, los demás no estaban en ese juego, los demás eran sus enemigos que lo mataron porque les pareció que era impropio y ya no se lo aguantaron, digamos, sus travesuras. Ya. Pero sí, ¿ves? Sí, no, volvemos otra vez a que finalmente, pues ese trabajo que uno hace artísticamente con las personas, realmente, cuando uno los escoge en ese proceso de trabajar, ve uno que también hay un talento artístico en ellos. Total. Y que ellos, está esa materia, sin esa materia no se puede, yo creo. Víctor, un placer enorme el haber hablado con vos. Realmente yo no... me debía haber acercado hace años, pero como de esos fanáticos que van a ver a los May, a mí me gusta mucho lo que usted hace, señor, y yo no sé qué, pero me gustó más como quedarme aquí y esperar a ver que algún día nos viéramos, y que qué bueno. Y este primer encuentro pues quedó hasta filmado. Y es un primer encuentro porque sí, ya quiero es que nos reunamos ahí, quiero verte y atenderte en algún lugar, hombre. No, seguro que sí. Y felicitarte por todo. Y hemos tenido una manera de oírte. Qué maravilla, te agradezco mucho. Personalmente, no, yo igual. He pasado 1 hora y media maravillosa. Entonces vamos a terminar con los conductos, ¿te parece? Terminemos de pronto, nos cedes un fragmentico de 2-3 minutos, no solo el tráiler, sino un fragmento más largo. No, ningún problema. Víctor, entonces pues quedamos a la espera de que el encuentro sea real y que dejemos este mundo tan virtual. Claro que sí. Un abrazo, pues. Un abrazo. Chao. Chao. Hace muchos años me acompaña allá. Sin él, mi vida hubiera sido otra cosa. Es tiempo de que sea otra cosa. Vea, tome, tenga. Le doy mi vida y tomo la suya a cambio. Siéntese, hermano. Yo sé que usted prefiere ser un mendigo que un asesino. Pero yo no soy un mendigo. Yo soy desquite. Si no tengo nada, es porque no necesito nada.